Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de economía. Hoy hablaremos del primer epígrafe, la empresa y el empresario, del tema 1, introducción a la empresa. Este epígrafe se divide a su vez en tres otros epígrafes: el concepto de empresa, la evolución histórica del concepto de empresa y las teorías del empresario. Antes de empezar, no olvidéis suscribiros para que pueda seguir haciendo vídeos. Comencemos. Hablemos primero del concepto de empresa. El concepto de empresa no es nada nuevo. Desde la Edad Media, de una manera u otra, se habla de ella, pero aunque a día de hoy sigue teniendo la misma finalidad que entonces, ha evolucionado con el transcurso del tiempo. Las personas tienen diversas necesidades de bienes y servicios. Estas necesidades suelen ser muy diferentes dependiendo del lugar donde se viva, el nivel social o los recursos económicos. Por ejemplo, una persona que vive en el norte de Europa con unos recursos económicos determinados tendrá unas necesidades diferentes a otra que viva en el norte de África con otros recursos bien distintos. Evidentemente, aunque hablemos de personas diferentes con condiciones distintas, las necesidades que suelen tener suelen ser ilimitadas, ¿no? En cambio, los recursos existentes para satisfacerlas son limitados y escasos. Esto hace que los bienes tengan un valor y que quien los necesite tenga que pagar de alguna forma por obtenerlos. Como consecuencia, surge así la necesidad de que otras personas proporcionen a la población estos bienes. Ese es el punto de partida de la empresa como unidad económica de producción, entendiendo por producción cualquier proceso que tenga como finalidad crear o, en algún caso, poner a disposición de los ciudadanos los bienes y servicios necesarios para satisfacer sus necesidades. Debemos recordar que cuando hablamos de producción nos referimos tanto a bienes materiales como inmateriales, es decir, que los bienes que nos pueden proporcionar una empresa industrial tienen el mismo carácter de producción que los servicios que nos ofrecen una asesoría jurídica, un banco o una discoteca. Las empresas, para poder realizar la función de producción dentro del sistema económico, necesitan unos grupos sociales, las familias, que tienen básicamente como función el consumo, pero también aportan algunos de los factores de producción. Por tanto, el consumo y la producción son las dos actividades clave en todas las relaciones de intercambio que se generan en el sistema económico, donde la empresa es el eje de toda la actividad del sistema. En la foto que os he dejado en la diapositiva vemos la relación que existe entre las familias y las empresas. Mientras que las familias aportan los factores de producción a las empresas, éstas les suministran los bienes y servicios necesarios para satisfacer sus necesidades. Por otra parte, hay una relación monetaria, es decir, las empresas pagan el uso de los factores de producción y a cambio ingresan el importe del consumo realizado por las familias. Para que la empresa consiga su propósito, es decir, producir, tiene que haber una serie de relaciones tanto dentro como fuera de ella que lo hagan posible. Por tanto, podemos definir la empresa como un conjunto de elementos organizados y coordinados por la dirección, orientados a la obtención de una serie de objetivos y actuando siempre bajo condiciones de riesgo. Hablemos ahora del segundo subepígrafe, la evolución histórica del concepto de empresa, que ya veréis es muy fácil. Aunque es en el sistema económico actual donde la empresa adquiere su significado más completo, las entidades empresariales han existido desde hace muchísimo tiempo. Veamos su evolución histórica correspondiente con los sistemas económicos y vigentes en cada momento. El mercantilismo, el capitalismo industrial y el capitalismo financiero serían estas tres etapas. El mercantilismo. En los siglos XVII y XVIII se instauró el capitalismo mercantil, basado en el comercio como principal actividad económica. En este marco surge la empresa comercial, como unidad organizada dedicada principalmente a desarrollar el comercio internacional. Paralelamente, y desde el siglo XV, se desarrolló fuertemente la actividad bancaria, con préstamos con interés, en muchos casos para financiar las campañas bélicas de las potencias de la época. Las primeras sociedades comerciales de las que se tiene noticia son las compañías de las Indias, creadas para comerciar con territorios muy alejados de Europa y que por primera vez se abren al comercio. En segundo lugar tenemos el capitalismo industrial. Con la llegada de la revolución industrial, en el siglo XIX la actividad empresarial se vuelve más compleja, naciendo así la llamada empresa industrial, dedicada básicamente a la función de producción. En esta época, las empresas son en su mayoría fábricas que son unidades económicas de producción. Por último, pero no por ello menos importante, tenemos el capitalismo financiero. A partir de los años 30 del siglo XX, se produce una separación entre la propiedad y el control de la empresa, que entraremos en más detalle en el siguiente subepígrafe. La producción ya no es la única preocupación de las sociedades. La actividad empresarial alcanza tal complejidad que cobra importancia la función de dirección. Además, el tamaño de las empresas es cada vez mayor, lo que requiere grandes sumas de capital.
Por ello, la función financiera adquiere gran importancia. Se necesita más capital para financiar las actividades empresariales. Aparte de ser una unidad productiva, la empresa pasa a ser una unidad financiera y de decisión. Actualmente, debido a la globalización, la empresa gira en torno a las nuevas tecnologías, a los nuevos mercados en Internet, a las sociedades del conocimiento y sobre todo a la investigación y desarrollo de nuevos productos y nuevas formas de producir, con lo que el capital intelectual de los integrantes de la empresa adquiere mayor importancia. Bueno, y hablemos ahora del último subepígrafe de este epígrafe, las teorías del empresario. Tradicionalmente, el empresario se consideraba como la persona que daba vida a la empresa, que coordinaba y dirigía el proceso productivo, arriesgando en ello su capital. En esta definición, las figuras del empresario y del propietario de la empresa se identifican, pues en el pasado los dos aspectos coincidían en una misma persona. Pero hoy, sobre todo en las grandes empresas, el propietario sociocapitalista se distingue del empresario, quien la dirige. En esta evolución ha habido una serie de aportaciones teóricas que han ido configurando la figura del empresario tal y como la conocemos en la actualidad. Teoría clásica. Para los clásicos como Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill, la figura del propietario de la empresa y del empresario coincidía en la misma persona, es decir, la persona que era dueño del negocio lo gestionaba también. Es por ello que asumían un riesgo ya que podían perder el dinero invertido. Sin embargo, si la idea de negocio era próspera, obtendrían beneficios. La segunda es la teoría del empresario riesgo de Knight. En el siglo XX comienza a evolucionar el concepto del empresario. Para Knight, el riesgo es lo que define al verdadero empresario. La actividad del empresario supone anticipar el pago de los factores productivos, salarios, materias primas, a cambio de unos hipotéticos ingresos futuros por las ventas que realice, que desconoce totalmente, ya que puede darse cambios en la demanda que no pueden preverse con seguridad. Si las previsiones son acertadas se conseguirán beneficios, pero si son erróneas habrá que soportar pérdidas. Para Knight, lo que define realmente al empresario es su capacidad para asumir riesgos, ya que nunca sabe con seguridad las ventas que va a tener, ni tampoco la respuesta de los consumidores hacia su producto. Por otro lado, tenemos la teoría del empresario innovador de Schumpeter. Este autor propuso la concepción más original del empresario en 1942, al considerar que ser empresario era ser innovador, es decir, ser capaz de inventar un nuevo producto o una nueva forma de producir y conseguir, y así una situación de monopolio temporal y unos beneficios extraordinarios. A medida que otras empresas imiten esta innovación, los beneficios obviamente disminuirán. La innovación constituye, por tanto, la esencia misma de la función empresarial y el empresario se convierte así en un elemento esencial del sistema, ya que la innovación y el progreso técnico son los factores básicos del crecimiento de la economía. El beneficio se justifica como el premio o recompensa que percibe el empresario por su aportación al progreso tecnológico y económico. Teoría de la tecnoestructura de Galbraith. Para John Kenneth Galbraith, en 1967, las grandes empresas actuales son tan complejas que ya no pueden ser dirigidas por una sola persona, sino que requieren una dirección colegiada que integre profesionales expertos en las distintas áreas, como pueden ser economistas, ingenieros o abogados. Este grupo dirigente, que Galbraith denomina tecnoestructura, constituye un nuevo centro de poder dentro de la empresa. Y como quien realiza el papel del empresario no es el propietario, sino este equipo de directivos profesionales, se produce un cierto conflicto en los objetivos empresariales. Los accionistas persiguen la obtención de los mayores beneficios de su inversión, mientras que los directivos tienen unos objetivos más amplios, tanto económicos como el crecimiento o la eficiencia, como personales, la remuneración, la seguridad, el poder o el prestigio. Y la última teoría sería la del descubridor de oportunidades. Kirchner destaca que la esencia del empresario es el estado de alerta, para descubrir en el mercado oportunidades no detectadas hasta entonces. Según este autor, una de las principales funciones del empresario está en intuir y aprovechar estas oportunidades. Una vez que hemos visto cómo ha evolucionado el concepto de empresario, cabe ahora preguntarnos, ¿cómo definiríamos a un empresario en la actualidad? El empresario de hoy en día ha tenido que adaptarse a las nuevas tecnologías, al fenómeno de economías cada vez más globales e interconectadas. Es por eso que el empresario es la suma de todas las teorías que hemos definido. Si el empresario quiere sobrevivir en el mercado, debe asumir riesgo, innovar y descubrir nuevas oportunidades y asesorarse de expertos en las diferentes áreas. Y con esto concluimos el vídeo de hoy. Si ha quedado alguna duda, ponedmelo en los comentarios y no olvidéis suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.